Según uno de los golpistas presentes, el comportamiento de Gorbachov aquel 18 de agosto en foros, cuando el futuro del régimen estaba en juego, fue muy diferente. Sabe, yo estaba allí y sé cómo se comportó Gorbachov. Cogió una hoja de papel y dijo: muy bien, escribiré al presidente del Parlamento y le pediré que reúna al Congreso del Pueblo. Cogió la pluma, una hoja de papel y empezó a titubear, y entonces dijo: pensándolo bien, ¿por qué voy a escribirle yo? Vosotros estáis aquí, id a decirle al presidente que reúna al Congreso. Otro asistente vio un apoyo tácito al golpe en la reacción de Gorbachov. De hecho, nos dio la impresión de que el presidente no podía decirnos abiertamente: adelante, continuad con el golpe, detened a Yeltsin, cogedlo por los pies y tiradlo donde queráis. No, en ningún momento dijo nada parecido, pero los presidentes nunca utilizan ese lenguaje. Los golpistas entran en Moscú sin la autorización oficial del presidente Gorbachov y deciden precipitar el curso de los acontecimientos. Declaración de los líderes soviéticos. Debido a la incapacidad por razones de salud de Mikhail Gorbachov para cumplir sus funciones como presidente de la URSS, en función de la sección 7 del artículo 127 de la Constitución, se declara el estado de emergencia. 500 tanques entran en Moscú. Es Yasov, el ministro de Defensa, quien da la orden. Se sitúan en posiciones estratégicas, frente a los ministerios, la radio, la televisión, y rodean el Parlamento de Rusia, la Casa Blanca. Los golpistas del Kremlin imponen la censura, prohíben las manifestaciones y se establece el toque de queda. También se ponen en contacto con Boris Yeltsin, que rechaza la oferta de unirse a ellos. En la dacha de Boris Yeltsin preparamos una declaración para el pueblo. La redactamos de forma que expresara con toda precisión y claridad que el presidente elegido legítimamente, Gorbachov, había sido desplazado del poder y que los golpistas eran criminales de Estado. Aquella fue la clave de lo que ocurrió en los 3 días siguientes. Esa única frase. Era una declaración dirigida tanto a la comunidad internacional como al pueblo de nuestra nación. Mientras un número cada vez mayor de moscovitas se dirigía hacia la Casa Blanca, que estaba rodeada por los tanques, Boris Yeltsin decide acudir allí para hablar con las dotaciones de los tanques, la mayoría de ellos soldados de reemplazo. Yo le dije: ni se le ocurra, Boris Nikolayevich, no lo haga. No sabemos qué piensan hacer. No sabemos quién puede estar emboscado en un tejado o en un balcón. No puede hacerlo. Él se volvió y dijo: dame el texto de la declaración. Yo seguí intentando convencerle para que cambiara de idea. Pero 5 o 6 minutos después, Yeltsin se había subido encima de un tanque y varios de nosotros subimos con él. Dado que no tengo acceso a la televisión ni a la radio, voy a leer esto. A los ciudadanos de Rusia. La noche del 18 al 19 de agosto de 1991, el presidente electo, según la ley, fue apartado del poder. Por ello tenemos que declarar a ese supuesto comité fuera de la ley. La declaración de Boris Yeltsin tuvo un efecto inmediato en los manifestantes que habían acudido allí en busca de un líder. Los jóvenes soldados que pilotaban los tanques no sabían cómo reaccionar. Todo empezó a ir mal para nosotros cuando Yeltsin y su gente, los Popov, los Sobchak, etc., todos esos traidores nacionalistas, no hay otra palabra para definirlos, llevaron a casi 100.000 personas ante la Casa Blanca.
Aquello hundió el barco sin remedio. A las 5 de la tarde los golpistas aparecieron en público por primera vez. Gennady Yanayev ofreció una rueda de prensa, acompañado por 5 hombres, ministros y dignatarios del partido, todos ellos nombrados por Gorbachov. Deseo anunciar que el Comité Administrativo del Estado de Emergencia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es plenamente consciente de la gravedad de la crisis que atenaza nuestro país. Debido a la incapacidad de Mikhail Gorbachov por razones de salud para desempeñar sus funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, yo asumiré temporalmente las funciones de presidente. En Crimea, Mikhail Gorbachov y su séquito, que habían seguido el desarrollo de los acontecimientos en la televisión del encargado de la residencia, comprenden cuáles son las intenciones de los golpistas. Raisa estaba conmocionada después de ver la rueda de prensa. Se veía cómo le temblaban las manos a Yanayev. Gorbachov dijo entonces que ahora los golpistas intentarían adaptar la realidad a sus mentiras acerca de su estado de salud, que iban a intentar envenenarle. Desde aquel momento se negó a comer nada que viniera de la cocina de la residencia. Privado del contacto con el mundo exterior, Mikhail Gorbachov, que temía por su vida, grabó una declaración con una videocámara. Hemos recuperado este excepcional documento de unos archivos. Después de la conferencia de prensa del Comité del Estado de Emergencia, ofrecida por el camarada Yanayev, he comprendido que se ha desinformado al pueblo ruso y a los países extranjeros. Declaro que todo lo que se ha dicho sobre mi salud es falso. Esta mentira ha servido para efectuar un ataque contra la Constitución. Se está impidiendo al presidente electo realizar sus funciones. No solo eso. La residencia de Crimea, donde estoy pasando mis vacaciones, está rodeada por soldados. Estoy detenido. Al día siguiente, Boris Yeltsin, que había pasado la noche en el Parlamento, protegido por un fuerte dispositivo de seguridad, sigue recibiendo apoyos del interior del país y del extranjero. Los moscovitas levantan barreras delante de los tanques, cuyos ocupantes, que no han recibido órdenes, empiezan a mostrar signos de fatiga. Entre los golpistas reina la más absoluta confusión. Uno a uno empiezan a echarse atrás. Ninguno de nosotros, los que formábamos el Comité de Emergencia Estatal, éramos capaces de ordenar que se abriera fuego contra nuestro propio pueblo. No se desencadenó una guerra civil ni hubo derramamiento de sangre. Solo un accidente que se produjo durante la noche cuando los tanques empezaron a retirarse. Había una salida, pero estaba bloqueada por varios vehículos, como un camión de limpieza, un camión, un trolebús, y detrás de ellos había algo, probablemente tanques, que intentaban pasar. Entonces vi a un hombre. Y a continuación a varios más, que saltaban al foso y corrían a toda velocidad hacia los tanques. Y detrás de ellos 100, 150, 200 personas. Cuando llegaron al tanque, desataron la lona que llevaba en la parte de atrás y la tiraron por encima del tanque. Los soldados del tanque se dieron cuenta de que algo pasaba. No tenían visibilidad y empezaron a dar marcha atrás. Al retroceder aplastaron a 2 jóvenes. Entonces la gente empezó a gritar. Los soldados salieron del tanque, pero nadie les agredió. Al contrario, la gente les decía: hermanos, ¿qué ibais a hacer? ¿Qué ibais a hacer? Por primera vez en la Unión Soviética, la gente actuó según su propio criterio, siguiendo su conciencia, en lugar de obedecer órdenes colectivas.
La mañana del 21 de agosto se levantó el estado de emergencia. Los golpistas se rindieron. Los tanques regresaron a sus acuartelamientos en medio de la celebración popular. Había llegado el momento de llevar a Gorbachov de vuelta a Moscú. Presos del pánico, los golpistas habían decidido enviar a Vladimir Khrushchev y a otros a Crimea. Pensaban que si se mantenían cerca de Gorbachov podrían evitar las consecuencias del conflicto que habían provocado. Al enterarse, Yeltsin, que temía una posible maniobra en su contra, decide enviar a su vicepresidente Ruzhkoy para que sea él quien traiga de vuelta a Gorbachov. Así será Yeltsin quien aparezca como el salvador de Gorbachov ante la opinión pública. Acto seguido, Yeltsin informa de su iniciativa a las embajadas occidentales en Moscú. Yo estaba en contacto permanente con la embajada francesa y me informaron de que iba a despegar ese avión. Entonces le dije al embajador, meta a alguien en ese avión, meta a alguien en ese avión. Ese alguien fue un diplomático francés que hablaba ruso con fluidez. Se unió a Ruzhkoy y a su equipo, y el avión aterrizó 2 horas después en Crimea. De inmediato fueron a la residencia de Gorbachov. Gorbachov estaba protegido por una pequeña unidad que nos llevó junto a él, su esposa Raisa y su equipo. Pero los golpistas ya estaban por todas partes. Yo le dije que nosotros estábamos a favor de lo que había hecho y que estábamos allí para llevarle de vuelta a Moscú, lo que fue un alivio para él. Era su esposa la que estaba muy afectada, daba pena verla. Ruzhkoy les dijo, hemos venido a liberarles. El problema era que Khrushchev y los golpistas seguían allí, y ellos también querían llevarse al presidente Gorbachov en su propio avión a Moscú. Gorbachov nos dijo, gracias amigos, pero ya han venido a buscarme, así que volveré en su avión. Haremos las maletas esta noche y volveremos mañana por la mañana. Pero nosotros, el equipo de Yeltsin, le dijimos, ni hablar, se viene con nosotros ahora mismo. A pesar de sentirse tentado de regresar con los golpistas, Gorbachov accedió a subir al avión que había enviado Yeltsin, aunque era consciente de lo que iba a ocurrir. Gorbachev estaba hundido. Su estado mental no era el de siempre. No sabía qué decir. Todo su cuerpo estaba temblando. Y yo sabía por qué. Porque se había dado cuenta de que lo iba a perder todo. Una nutrida delegación de partidarios de Yeltsin, el auténtico triunfador del golpe, recibió al presidente Gorbachov en el aeropuerto de Moscú. Él mantuvo la compostura. Su esposa Raisa y su nieta estaban claramente conmocionadas. Gorbachov condenó rotundamente el golpe, pero no pudo evitar dar las gracias a su liberador. Estoy profundamente agradecido al pueblo de Rusia y a su presidente, Boris Nikolayevich Yeltsin, por su inquebrantable apoyo ante este movimiento. Ahora, Mikhail Gorbachov está a merced de Boris Yeltsin, que se presenta a sí mismo como el salvador de la perestroika y de la democracia. Y ante el Congreso de los Diputados del Pueblo no tarda en darle a su rival el golpe de gracia. Muestra el texto de un decreto que suspende las actividades del Partido Comunista, argumentando que no se ha podido determinar el papel exacto que ha jugado el equipo de Gorbachov en el golpe. Uno de los diputados llega aún más lejos. Dado el papel que el Partido Comunista ha protagonizado en el golpe, ¿está de acuerdo en que debería ser disuelto y considerarlo como una organización criminal? Dado que la pregunta ha sido tan directa, responderé de la misma forma. Cuando propone la disolución del Partido Comunista como una organización criminal, no estoy en absoluto de acuerdo. Prohibir el partido sería simplemente un error por parte del gobierno
y del presidente democrático. Llegado a este punto, tiene lugar una escena asombrosa. Boris Yeltsin se acerca al estrado. Quiere que Gorbachov firme el decreto con él. El presidente se resiste. Yeltsin insiste. Gorbachov se niega. Yeltsin vuelve a su asiento y... Camaradas, acabemos con esto de una vez. Voy a firmar el decreto que pone fin a las actividades del Partido Comunista Ruso. El decreto está firmado. Estas imágenes, que pudieron verse en directo en todas las televisiones de la Unión Soviética, aceleraron la desintegración del imperio. Durante las semanas siguientes, el gobierno soviético reconoció la independencia de los estados bálticos, Georgia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia. Entonces fue cuando el presidente Gorbachov, que se esforzaba por mantener un vínculo, por débil que fuera, entre Moscú, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas asiáticas, pensó en crear una unión económica. Habíamos estado trabajando en un nuevo tratado de unión económica y Yeltsin estaba en el equipo, incluso lo firmó. Publicamos este proyecto de tratado y se lo enviamos a los presidentes de todas las repúblicas para ser ratificado. Y a mi espalda Yeltsin estaba preparando los acuerdos de Bielobej. En efecto, el 8 de diciembre de 1991, en la residencia de caza de Bielobej, en mitad de los bosques de Bielorrusia, Boris Yeltsin reunió en secreto a los presidentes de Bielorrusia y Ucrania, Stanislav Shukevich y Leonid Kravchuk. La idea era formar una nueva alianza política y económica con ellos para acabar con el tratado que preparaba Gorbachov y minar aún más su posición como presidente de la URSS. Sin Yeltsin y sin el papel que jugaron Bielorrusia y Ucrania, no se habría producido la desintegración de la URSS, así de sencillo. Se habría producido una recreación del antiguo régimen, manteniendo los mismos viejos principios que todos conocemos. Mikhail Gorbachov lo había perdido todo y apuró su amargo cáliz hasta el final. El 21 de diciembre en Alma-Ata, en Kazajistán, 11 repúblicas se unieron a la Comunidad de Estados Independientes, la nueva unión económica creada por Yeltsin. Al hacerlo, firmaron la sentencia de muerte de la URSS, que se había convertido en un cascarón vacío. Gorbachov desapareció. Nos hemos pasado media vida preocupándonos por el futuro de la Unión Soviética. Ya es suficiente. Cuando has nacido conejo, jamás te vas a convertir en lobo o en león. ¿Comprende? Sea cual sea la mentalidad y el intelecto de ese conejo, seguirá siendo un conejo. Puede que un lobo o un león no sean tan inteligentes, pero en una fracción de segundo te pueden arrancar el cuello de una dentellada. Eso da una idea de la relación entre Yeltsin y Gorbachov. Es cierto. Yeltsin era un hombre muy capaz. Su único problema es que bebía. Si ibas a verle antes del mediodía, hablaba contigo normalmente. Pero por la tarde ya estaba borracho. Y si el vodka no estaba frío, les gritaba a sus asistentes: ¿por qué no está frío el maldito vodka? Yeltsin era un hombre inteligente y valiente. Incluso tenía buenas ideas. Pero era un aventurero. En el Kremlin, Gorbachov ya solo presidía las oficinas cada vez más vacías que el aventurero Yeltsin estaba ansioso por ocupar. Gorbachov, el aparachic convertido en demócrata que creía sinceramente en la reforma del comunismo, el hombre que había acabado con el miedo que sustentó el sistema soviético durante más de 70 años, ahora era acusado por su pueblo de cobardía, indecisión y debilidad. Pero entonces, ¿cómo pudo un hombre tan débil
iniciar la perestroika. Dígamelo. ¿Cómo pudo iniciar un cambio en el régimen social? La glasnost, la democratización de la vida parlamentaria, el fin de la Guerra Fría, el fin de la represión política, el fin de la represión religiosa. ¿Cómo? Dígamelo. ¿Se da cuenta de la maraña de contradicciones en la que estábamos sumidos entonces? El 25 de diciembre de 1991 a las 7 de la tarde, abandonado por todos, Gorbachov leyó su carta de renuncia. Queridos compatriotas y ciudadanos, a la vista de la situación tras la creación de la CEI, por la presente, ceso en mis funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La firma de Mikhail Gorbachov al pie de su carta de renuncia aún no se había secado cuando, no muy lejos, en el Kremlin, se arriaba la bandera de la URSS. Había ondeado durante 74 años sobre el mayor imperio del siglo XX. Fue sustituida por la bandera tricolor de Rusia. Una nueva era comenzaba con promesas de democracia, desarme global y respeto por los derechos humanos. El tiempo ha pasado y ya sabemos qué ha sido de esas promesas.